Bienvenidos a una nueva edición de Infoconstrucción. En esta oportunidad nos acompaña Rodolfo Miranda. Él es abogado, socio de Miró Quesada y Miranda, especialista en asociaciones público-privadas y arbitraje, a quien le brindamos la más cordial bienvenida. ¿Cómo se encuentra, Rodolfo? Gracias, Daniel. Muy bien. ¿Tú? Felizmente muy bien. Mucho gusto de tenerlo con nosotros. ¿Por qué no empezamos con una definición puntual, lo referente a las asociaciones público-privadas? ¿Qué debe entender el público por asociaciones público-privadas o APP, como se les denomina? Mira, las APP son contratos de larga duración entre una parte estatal y una parte privada. Hay veces que la parte privada inclusive viene de otro estado o inclusive alguna dependencia del Estado peruano que puede otorgar una concesión a otra empresa pública, pero digamos, es la excepción. Por regla general es el Estado y un inversionista privado. El objeto de una concesión o de una APP, que hay una relación de género-especie entre APP y concesiones, es desarrollar infraestructura de largo plazo. Los contratos de APP suelen tener una duración mínima de 10 años, máxima de 30 a 35, y consiste básicamente en el diseño, financiamiento, construcción y operación de infraestructura. Hay APPs con mayor alcance, hay APPs que el concesionario hace todo, desde el diseño hasta la operación, y hay APPs en los cuales el concesionario toma la APP de una APP ya construida. Por ejemplo, el modelo Chinchero. El modelo Chinchero del aeropuerto que se va a hacer en Cusco es un modelo en el cual se está haciendo un contrato de obra pública, se termina de construir el aeropuerto y un concesionario va a asumir la operación y el mantenimiento. El aeropuerto Jorge Chávez, por ejemplo, tienes un tema mixto. El concesionario LAP, en inicio de los 2000, tomó un aeropuerto existente, pero lo refaccionó, lo mejoró y ahora estamos en la ampliación de la segunda pista y el segundo terminal, ¿correcto? La concesión creo que termina en el 2040 aproximadamente. Entonces, hay una mezcla de tomo infraestructura previa y construyo infraestructura nueva. Y en cada concesión puede variar. Lo importante de las concesiones es, como lo dice un autor, es que es tener infraestructura en 5 años, pero que el Estado la paga en 20, 25 años. ¿Por qué? Porque se suele pagar con la operación misma de la concesión. ¿Bajo qué escenarios el Estado peruano puede optar por una concesión APP? Yo creo que el Estado puede optar por una concesión APP cuando tiene una infraestructura por construir, pero que no tiene los recursos para pagar inmediatamente. Porque si tienes los recursos para pagar inmediatamente, quién sabe, es mejor irte por un esquema de obra pública tradicional bajo la ley de contratación del Estado. Y además, el tema de concesiones es importante cuando al Estado no solo le importa la construcción de la obra en sí, sino que la obra esté operada y mantenida por un privado. Y en este caso, ¿cuáles son los beneficios para el Estado peruano en aplicar esta modalidad de la APP? Es justamente lo que te acabo de decir. Es recibir infraestructura en 5 o 7 años y pagarla en 15, 20, 25 años. ¿Y qué tipo de proyectos, qué tipos de obras contempla esta modalidad? Muchísimas. Lo bonito de este modelo de acciones público-privadas y de concesiones es que tienes algunas cláusulas estándares, pactos, remedios, mecanismos de controversias estándares, pero que a partir de ahí tú puedes construir mucha infraestructura. Te pongo ejemplos. Tienes concesiones de aeropuertos, tienes concesiones de carreteras, tienes concesiones de plantas de tratamiento de agua, tienes concesiones de generación eléctrica, concesiones de distribución eléctrica, concesiones de transporte de gas por ductos, tienes concesiones en materia turística, inclusive en Chile creo que hay hasta concesiones de baños municipales. Y lo interesante de este esquema es que tienes concesiones enormes de cientos de millones de dólares y concesiones más pequeñas, diría, de decenas de millones de dólares. Usted me menciona pues una gama muy amplia, digamos, de temáticas distintas. Por ejemplo, educación, salud, quizá. En salud tienes las concesiones de los hospitales y en educación se está sacando algunos proyectos vinculados a colegios también. ¿Y el uso del esquema de APP significa necesariamente una mejor gestión de riesgos en los proyectos? ¿Trae consigo una serie pues, de normativas específicas para justamente monitorear mejor el tema de gestión de riesgos? Sí, y justamente uno de los principios de la ley de APPs es el principio de asignación adecuada de riesgos. Entonces,
en términos generales, creo que el modelo de concesión ha sido exitoso en el Perú. Mírate el aeropuerto, mira el metropolitano, mira no solo el aeropuerto, me refiero al aeropuerto de Lima y aeropuertos de provincia. Y mira las carreteras, y en carreteras también es interesante porque haces un distingo entre las carreteras autofinanciadas, como la Panamericana Sur, por ejemplo, transitada por miles de vehículos, y tienes carreteras en la selva y en la sierra que reciben un subsidio público que se llama concesiones cofinanciadas. Entonces, el modelo de concesión es un modelo que, primero, tú tienes que ver la parte económica en un entorno político tranquilo, tienes que ver la parte económica para, a partir de ahí, ver qué tipo de concesión aplicas. ¿Cuáles son las principales trabas que usted identifica cuando el Estado decide, pues, optar por una concesión? Yo diría que hay varias, ¿no? En primer lugar, el riesgo político. O sea, cuando hay demasiado ruido político, pocos concesionarios van a atreverse a invertir decenas de millones de dólares en un proyecto de concesión. Es el primer punto. El segundo punto es la calidad de los estudios. Mientras mejor sea el estudio, más demora el otorgamiento de la concesión. Sin embargo, menos errores y cambios va a haber en la ejecución del contrato. En la Interoceánica, por ejemplo, se duplicó el valor de las obras, pero ¿por qué? Porque el Estado se apuró en las licitaciones. Si el Estado no se hubiera apurado en las licitaciones y hubiese dado un estudio de ingeniería de detalle y no un estudio de ingeniería conceptual, las variaciones de metrados hubieran sido mucho menores. Y el riesgo social, evidentemente, me está olvidando. El riesgo social es, por ejemplo, hay veces que los concesionarios requieren un aumento de tarifas porque aumentó el precio de los insumos y puedes tener protestas, ¿no? El famoso caso de Aucoven contra Venezuela es un caso de esos que se vio ante el CIADI y fue justamente por las protestas sociales ante la subida de peajes. Y el tribunal CIADI falló diciendo de que no era un caso de fuerza mayor y que el concesionario tenía derecho a subir los peajes y que en todo caso el riesgo social se asignaba al Estado. Siguiendo la naturaleza de otros esquemas, esto trae consigo una serie de cláusulas. ¿Podría mencionar alguna particular? Se me ocurre quizás profundizar sobre la cláusula anticorrupción. La cláusula anticorrupción es una cláusula en virtud de la cual los concesionarios declaran que al momento del otorgamiento de la concesión no ha habido ningún tipo de trafa, soborno, coima, etcétera, como quiera llamársele. Tienes la cláusula esa, tienes la cláusula de equilibrio económico-financiero, que es la que le permite a los concesionarios recuperar cierto dinero ante cambios normativos. Tienes la típica cláusula de arbitraje, y a veces antes de arbitraje se suele recurrir a la Junta de Resolución de Disputas, que también se está aplicando en concesiones. Tienes la cláusula de entrega de bienes de la concesión, en virtud de la cual el Estado te entrega y te debe entregar todos los bienes necesarios para que tú operes en un proyecto en el cual el Estado se obliga a entregar, porque también puede haber proyectos en los cuales el Estado no te entrega nada más que los terrenos. Y también una cláusula importantísima en materia de concesiones es la cláusula de terminación anticipada, con causa por culpa del concesionario, por culpa del concedente, o inclusive lo que se llama rescate, que es que se le suele dar al Estado la posibilidad de recuperar la concesión en tanto gestor del interés público. El Estado recupera la concesión, pero evidentemente tiene que pagar los platos rotos de su decisión. Hablemos de los principales proyectos en concesión, y para serle franco, lo primero que se me viene a la mente son proyectos de infraestructura vial, como el anillo vial periférico, el tramo 4 de la longitudinal Sierra Sur. Correcto. ¿Suelen ser, digamos, más los proyectos de infraestructura vial? Yo te diría que ahorita Proinversión está con una cartera no muy grande de proyectos. Ha tenido épocas con muchos más proyectos, pero ciertamente los hay, ¿no? Como tú bien has dicho, el anillo vial periférico, que es este anillo que va a ir en Lima y Callao, una inversión millonaria. Tienes hospitales en el norte, tienes la carretera longitudinal de la sierra y también tienes temas educativos. Y muy interesante es que la ley de relaciones público-privadas contempla otra modalidad que se llama inversión de proyectos en activos. Las APPs clásicas se aplican más a lo que es infraestructura de interés público, léase aeropuertos, carreteras, instalaciones de generación eléctrica, pero cuando no hablamos de servicio público, sino hablamos de terreno público, la norma está contemplando lo que se llama proyectos en activos, que es primo hermano del régimen de bienes estatales que maneja la SBN, pero en este caso lo maneja, cuando es ejecutivo, lo maneja Proinversión. Proyectos en activos es cuando el Estado tiene un terreno y quiere desarrollar
algo de interés público que no llega a calificarse como servicio público, y se viene uno bien interesante en Ancón. En Ancón se quiere crear un parque industrial en un terreno muy grande del Estado y se haría un proyecto de inversión en activos y se suscribiría un contrato de corte inmobiliario entre el Estado y el particular, pero no es una compraventa típica, porque yo cuando te vendo este vaso, te vendo mi casa, tú eres libre de hacer lo que quieras con mi casa. Tú puedes destruirla porque al final la cosa es tuya. Sin embargo, cuando yo firmo un contrato de compraventa o de usufructo o cualquier contrato vinculado a proyectos en activos estatales, a pesar de no ser servicio público, el Estado me impone a mí obligaciones como, por ejemplo, inversión mínima, y además me impone que el bien sea usado para ese fin. Entonces, si el inversionista firma un contrato de proyectos en activos para hacer un parque industrial en Ancón, el día de mañana no puede ser un hotel. Tiene que ser un parque industrial. Digamos, esa sería la diferencia entre, digamos, lo que es proyectos en activos con APP, ¿no? Teniendo, digamos... Proyectos en activos es más un tema inmobiliario y APP es más un tema de servicio público. Y está prosperando el tema del parque industrial en Ancón. Ahorita, no sé cómo lo está manejando. Ahorita recién está empezando los estudios y todo, la licitación creo que ya se lanzó y todo, pero digamos, falta la licitación, la firma del contrato, la construcción y la operación, ¿no? Así es, Rodolfo. Y en lo personal, está próximo usted pues a dictar un curso en mayo, Educación Ejecutiva, y estoy seguro que pues los asistentes, los que nos ven, están interesados en conocer un poco más a detalle qué temas pues se van a abordar a profundidad, y quizás qué invitados usted pues ha elegido para que lo puedan acompañar. Queridos amigos, el 21 y 26 de septiembre clases virtuales, y el miércoles 27 de septiembre una clase presencial. Vamos a contar con invitados en la última clase, vamos a contar con el presidente del directorio de una de las empresas del Metropolitano, Carlos Yuch, y en las clases que yo voy a dictar, las dos previas, la del 21 y la del 26, va a ser más temas teóricos, conceptuales. Vamos a revisar, queridos amigos, los principios de las APPs, las fases de las APPs, el régimen de iniciativas privadas. Tú sabes, Daniel, que es súper interesante el tema de iniciativas privadas, porque es que yo puedo irle a presentar un negocio al Estado y eventualmente me lo pueden adjudicar. Yo le presento al Estado una planta de tratamiento, por ejemplo, o hablemos de ICA. ICA tiene ciertos déficits de infraestructura hidráulica. Entonces le presento a ICA una infraestructura de riego que la vamos a sacar vía APPs. Si al final no hay terceros adjudicatarios, el gobierno regional de ICA me la puede conceder directamente. Entonces es el tema de iniciativas privadas, y vamos a hablar de las principales cláusulas de protección a favor del Estado, de las principales cláusulas de protección a favor del privado, y en esas dos clases vamos a ver cómo hay ciertas cuestiones comunes de concesiones que van a aplicar a lo que vamos a dar la última clase, que es, hay muchos temas comunes. O sea, tú tienes un contrato de concesión de puertos, de salud o de carreteras, y yo te podría decir que el 60% del contrato es parecido. De manera que, entendiendo bien los conceptos de concesiones y APPs, tanto en la fase licitaria como en la fase de ejecución contractual, queridos amigos, vamos a poder aplicarlos a distintos sectores de la infraestructura. Fabuloso, Rodolfo. No tengo duda que van a ser sesiones muy provechosas. ¿Tienen algún comentario final? Los esperamos, queridos amigos, el 21, 26 y 27 de septiembre, los primeros 2 días virtual y el último presencial, en Mayo Educación Ejecutiva. Muchas gracias. Fue Rodolfo Miranda, socio de Miró, Quesada y Miranda, especialista en asociaciones público-privadas y arbitraje, en una nueva edición de Infoconstrucción.